análisis minucioso, tal vez riguroso, de lo que es esta aplicación del sistema, este sistema de comunicación política en los medios de comunicación. Para ello ya tenemos una mesa a quien nos da mucho gusto recibir a nuestros invitados que nos darán argumentos en torno a este importantísimo tema. Está con nosotros el magistrado Flavio Galván Rivera, magistrado de Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien con mucho gusto le doy la bienvenida, magistrado Galván. Gracias, Lucy, por esta invitación, y ya sabes, como siempre, es un placer estar contigo y en el programa, por supuesto. Muchas gracias, magistrado. También nos acompaña el doctor Ciro Murayama Rendón, académico de la UNAM. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Nos acompaña también Luis Miguel Carriedo Telles, él es asesor del Instituto Federal Electoral y periodista. Lucy, un gusto estar con ustedes. Luis Miguel, bienvenido. Bueno, pues hablar de este modelo de comunicación política, implica hablar de la ley fundamental. ¿Por qué? Porque en ella se establecen las bases de este nuevo modelo de comunicación, ¿o no, magistrado Galván? Tienes toda la razón, Lucy, pero cuando hacías la introducción y decías reglas muy claras, digo, ojalá pudiera tener la lucidez de Lucy para tener esas reglas tan claras. Es complicadísimo. Es de un verdad, reto, ¿no, magistrado? Un auténtico reto, no solo para el tribunal, no solo para los magistrados, seguramente para los asesores, para los analistas políticos, para los políticos, para los partidos, para todo el mundo. Yo creo que hacen falta todavía muchas reglas. Hace poco lo dije en una entrevista, hoy lo acabo de decir en clase. No es suficiente el artículo 41 de la Constitución y el 134 para poder regular esta materia, y tampoco el Código Electoral. Necesitamos una ley especializada y sobre todo que venga a complementar también una inexistente ley de partidos políticos. Esta comunicación política no tiene más reglas que la Constitución, lo cual en este momento es insuficiente. Gracias, magistrado Galván. La opinión del doctor Ciro Murayama Rendón en esta misma tesitura y haciendo un poco de especie de primera lectura del tema. Sí, la Constitución en efecto marca una nueva ruta para que los candidatos y los partidos se comuniquen con los ciudadanos, con los electores, y también pone cortapisas a la participación de terceros actores. Hay que decir que en todas las democracias contemporáneas la comunicación a través de la radio y la televisión pues, es fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, pues estamos hablando de uno de los asuntos nodales de las democracias de nuestros días, tan importante como el tema del financiamiento o la propia calidad de los partidos políticos. En México, la propia transición democrática fue moviendo los temas electorales de aquellos procedimentales para asegurar que los votos contaran y se contaran bien, para evitar pues aquellas prácticas de fraude y de alteración de la voluntad de la gente, hacia temas cada vez más complejos. Y cuando fue ganando competitividad el sistema de partidos, pues necesariamente hubo que entrarle al tema de los medios, de las condiciones de la competencia electoral. Para dar un dato, en el proceso electoral de 1988, aquella elección, pues la primera en donde el PRI se cimbró, digamos, los ejercicios de medición de la cobertura de los medios de comunicación demuestran, un estudio de la Universidad de Guadalajara en un libro que se llama Así se cayó el sistema, no de caerse sino de silenciarse, demuestran que más del 95% de las notas y de la propaganda, en fin, en los medios correspondía a un solo partido. Digamos, de esa asimetría veníamos. Poco a poco se fue esto regulando hasta que en la importante reforma de 96 se especificó con claridad cuáles iban a ser los espacios con cargo a los tiempos del Estado para los partidos políticos, y al mismo tiempo se dio un financiamiento amplio, generoso a los partidos para que ellos compraran publicidad en radio y televisión. Este modelo permitió que la pluralidad política se reflejara en las pantallas de tele y transmitiera en las ondas de la radio, pero nos dio un problema, que es el encarecimiento de los procesos electorales, en particular de las campañas electorales, y ante esa evidencia de que era el dinero lo que se estaba volviendo un determinante fundamental
en un ejercicio que es ciudadano entre iguales y que no debe ser alterado por la posición de recursos económicos, pues llevó a que el legislador diera este giro de tuerca muy importante al que hacías referencia tú en 2007, cuando se modificó la Constitución, diciendo que la presencia de partidos y candidatos solo iba a ser con cargo a los tiempos del Estado, y además subió a la Constitución una disposición que estaba antes en el COFIPE, pero que fue ignorada olímpicamente en el proceso electoral de 2006, en el sentido de que los particulares no le pueden meter dinero a radio y televisión para beneficiar o para dañar a partido o candidato. Digamos, ese es el asunto nodal, la definición central, y creo que es una definición totalmente pertinente y que hay que saber valorar y rescatar y, por supuesto, como decía el magistrado, desarrollar. Así es, doctor Ciro Murayama Rendón. Agradezco mucho este argumento un tanto histórico que nos ha traído a esta mesa de debate para seguir con pues la opinión de Luis Miguel Carriedo Telles, asesor del IFE y periodista, a quien, bueno, le haría exactamente la misma pregunta, para partir de 3 argumentos, digamos, iniciales. Sí, yo pienso que la reforma electoral de 2007, 2008, es un giro efectivamente de tuerca de 180 grados, no ajeno a prácticas democráticas en el mundo, ni siquiera a principios, las famosas nociones mínimas de democracia. Creo que hay un consenso en los teóricos muy connotados en que Dahl, Sartori, Bobbio, en que el flujo de información, el acceso equitativo a poner en circulación en los medios de comunicación ideas para que la sociedad delibere a dónde orienta su voto, es algo pues natural, es una condición incluso para hablar de democracia. Efectivamente, venimos de un sistema cerrado, todavía en materia de medios, muy concentrado, en donde el dinero se estaba convirtiendo en el factor que determinaba quien tenga más dinero, quien meta más dinero a campañas, es quien tiene más oportunidad de exponer esas ideas. No solamente en la falta de equidad veíamos en la cobertura en noticiarios, que es un poco lo que ocurría en aquel estudio de Pablo Arredondo, por cierto, de la Universidad de Guadalajara, en donde había una cobertura mediática favorable, y ahí cómo se contuvo eso, bueno, más bien con monitoreos o visorías, lo que llaman en otros países veedurías de medios, y exhibiendo que había más de 80% de tiempo dedicado a un partido político, entonces el PRI en el 88, y el resto a los demás partidos en su conjunto. Me parece que ahí estábamos hablando de un tema de libertad editorial de los medios que se vio sensiblemente modificado. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente la utilización de formatos comerciales como el spot se convirtió en un asunto que estaba lastimando a la democracia del país. Y no es una práctica, insisto, hay al menos 15 países de América Latina con alguna regulación similar, en donde se restringe, se prohíbe, que es esto del nuevo modelo de comunicación política, se prohíbe la compra de cualquier tipo de modalidad de radio y televisión para efectos de difundir propaganda política, no libertad de expresión, propaganda política. Se dan oportunidades, se dan espacios con cargo a tiempos oficiales del Estado, le dicen gratuitos, pero bueno, las concesiones de radio y televisión utilizan el espectro radioeléctrico que es propiedad del Estado. Ese tiempo gratuito se pone a disposición de los partidos políticos en condiciones equitativas, y también creo que es otro de los grandes méritos de la reforma, pero todavía no acabado, se evita que los gobiernos, a través también de propaganda paralela a sus partidos o en contra de los opositores, sean un factor determinante. Y entonces hay algunas restricciones, por ejemplo, no publicidad personalizada, que no con cargo al erario hagan su propia campaña o favorezcan a sus partidos. Y también, creo que todavía se ha quedado corto un poco pero creo que es muy importante, no difundir en época de campaña propaganda de ningún tipo, ni personalizada ni no personalizada, de los gobiernos. Es decir, así se acota que los gobiernos también metan dinero por spots, que es lo que ahora hemos visto en muchos casos, compensando un poco la restricción. De eso se trata, y adicionalmente por ahí otro elemento que ha quedado suelto, el derecho de réplica. Ese paquete de reglas es el que llamamos el nuevo modelo de comunicación política, y que sin duda, a mi manera de ver, ha significado un avance
muy significativo para el país, acorde a estándares democráticos internacionales. Muchas gracias, Luis Miguel Carriedo. De alguna manera también traes los ejes fundamentales de este modelo de comunicación política a esta mesa de deliberación. Magistrado Galván, con independencia del comentario que tuviera respecto a los primeros argumentos de nuestros invitados, claro, si lo tiene, podemos externarlo ahora. Por supuesto que sí, Lucy. Como podemos observar, ya tenemos todo el panorama histórico y actual de este modelo de comunicación política que implica, por supuesto, comunicación social en términos demasiado amplios. Podríamos pensar efectivamente que el modelo de comunicación en el orden político fue uno, hasta para mí, antes de 1988. En 1988, con la controvertida y controvertible elección, sobre todo de presidente de la República, se inicia lo que fue denominado el movimiento ciudadanizador de los órganos electorales, que tiene para mí su principal momento en la reforma constitucional y legal de 1990. En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, se crea el Tribunal Federal Electoral en sustitución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y empieza este movimiento plural en beneficio de los políticos y de los partidos políticos. Debemos recordar que en 1989 se constituye el Partido de la Revolución Democrática, aglutinando grandes sectores de la oposición o de la entonces llamada oposición en la vida política del país. Y esto, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal, nuevos partidos políticos le dan una vida totalmente distinta a la política. Se inicia para algunos un movimiento de transición hacia la democracia, otros pensando en una evolución de las instituciones electorales y algunos quizá en el perfeccionamiento de la democracia. Los puntos de vista son diferentes y viene una gran apertura, una gran libertad, una gran posibilidad de competencia política y por ende también de comunicación en la materia política. La crítica es más abierta, la crítica es mucho más libre, pero también es cierto, viene un tema de financiamiento hacia los partidos políticos y en consecuencia el gasto excesivo en materia de comunicación social, sobre todo en radio y televisión y quizá fundamentalmente en televisión. Para las elecciones del año 2000 y aún en 2006, cuando menos un 50%, y me quedo creo que abajo de lo comúnmente estimado, el 50% del financiamiento público a los partidos políticos se destinaba a pagar propaganda en radio y televisión. Y esto es lo que hace que en 2007 haya una revisión de la normativa, empezando por la disposición constitucional. Pero ante una gran libertad que existía en esta materia, viene ahora el movimiento contrario. Y esta libertad se queda en cero para la contratación en radio y televisión. Se establece que parte del tiempo del Estado y una parte muy importante del tiempo que radio y televisión paga al Estado en concepto de impuestos, ese tiempo sea destinado a la materia política. Se establece una nueva facultad al Instituto Federal Electoral, que es realmente una carga que implica la necesidad de reforma al instituto. Es imposible darle al instituto esta facultad